Juan capítulo 19, voy a leer versículos 17 y 18. Dice la palabra: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Cuando hablamos, hermano, de la crucifixión, se está hablando de cruz. Crucifixión es el acto mismo de llevar a una persona a morir irremisiblemente en esa cruz. Y el viernes anduve por Apopa en algunos lados, bastantes lados por cierto, y no andaba perdido, sino que andaba conociendo. Fui a dejar un hermano hasta allá, bastante lejos, aquí mismo en Apopa, donde se acaban las pavimentadas. Pero curiosamente en las colonias, en la mayoría, vi altares. Vi a alguien que venían cantando y traían una cruz. Pero yo vi a un anciano que me llamó la atención, muy anciano más que yo. Caminaba en su paso lento y cansino y llevaba una cruz, pero la cruz no era de madera, creo que era de cartón, pero era una cruz dibujada, hecha. Y él iba caminando con ella y me quedé viendo, pensando, con respeto por supuesto, y me inspiré y dije: voy a hablar de la cruz. Pero hablar de la cruz no es fácil. Hace un momento prediqué esto mismo y allá me atajaron afuera. Y me dijo: usted habló de venerar la cruz. Usted habló en bien de la cruz. Bueno, y me dijo tantas cosas que me quedé pensando. Voy a ir a ver el video, dije, porque yo tengo que verlo. Y fui a ver allá un poquito y realmente les dije: no le quiten nada. Porque el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿qué pasó? Allá en mi pueblo natal, cuando niño, yo veía que llevaban la cruz en una procesión, digamos, un día especial, mucha gente del pueblo, al río. Allá en el río la ponían en la poza y le echaban agua y la lavaban. Yo veía ese ritual. Era niño y nunca supe por qué lo hacían. Solo hablaban del lavamiento de la cruz. Pero a mí me marcó la cruz, siempre de niño, cuando el Viernes Santo yo llegaba al templo y veía cómo bajaban al Señor y lo ponían en una urna. Recuerdo haber llorado más de alguna vez, pero era niño. Y nunca me pude enterar realmente el significado de la cruz. La cruz, hermanos, era para todo aquel que era considerado digno y reo de muerte. ¿Se acuerdan que a Jesús dijeron que era un reo digno de muerte? Entonces la cruz era, en el tiempo antiguo no era cruz. Se decía el que es colgado de un madero. Tal vez pueden proyectar Deuteronomio 21, 22, en donde dice que aquella persona condenada tenía que ser colgada de un madero. El madero era en una pieza horizontal para las manos y una vertical para el cuerpo, donde amarraban al reo extendidas sus manos en el sol. Y esa persona comenzaba a cansarse y fatigarse y descolgaba su cuerpo, lo cual comprimía los pulmones y moría en asfixia. Esa era la muerte. Cuando dice Deuteronomio que iba a ser colgado en una cruz, 21, 22, 23 de Deuteronomio, dice eso. Y dice: si alguno hubiere cometido algún
crimen, dice, ¿verdad?, digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero. Miren lo que dice el 23. Dice que no había que dejar el cuerpo que pasara la noche sobre el madero, sin falta lo sacarían el mismo día, porque maldito por Dios, oiga, es el colgado. Cuando Cristo muere, dice Gálatas que se hizo maldición en la cruz. Aquí se explica esta parte en la que Dios lo deja en la cruz por un rato morir. Y un silencio total cuando Él grita, Eloi, Eloi, sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque es el momento de la maldición del pecado sobre el cuerpo de Cristo. Y Cristo no era digno de muerte, ni tampoco merecía eso, pero Él había ido. Y este viernes que yo vi esto, dije, yo voy a ver qué me da el Señor para el pueblo. Por eso quiero hablar un poquito esta mañana sobre este título: la cruz, emblema de afrenta, dolor, amor y perdón. Parece largo ese título, pero ahí está implícito la afrenta, el dolor, el amor y el perdón. Jesús tomó la cruz voluntariamente en cierto momento. Cuando decimos que la tomó voluntariamente es porque estaba proféticamente escrito cómo iba a ser su muerte, cómo Él iba a terminar sus días sobre esta tierra. De hecho, sabemos que cuando Moisés y Elías se presentan en la transfiguración, lo que vienen es a platicar con Él sobre su muerte, cómo iba a ocurrir. Por eso es que cuando Jesús es presentado ante las personas importantes como Caifás, Herodes y Pilato, nunca se mira que Él se defienda. No se ve en ningún momento que Él se vaya a defender. Precisamente porque, mire, quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 8, donde usted va a encontrar solo un versículo que explica todo. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El texto que estamos leyendo tiene sus resultados al final y tiene el antes, donde Jesús, como hombre sobre esta tierra, se hizo hombre, 100% hombre, 100% Dios. Pero Él no se defendió para librarse de la muerte echando mano de lo que Él era. No se aferró a vivir sobre esta tierra porque Él tenía una misión que cumplir, como era el sacrificio acepto para Dios. Por eso Él aceptó la cruz y se despojó a sí mismo de lo que era. Su primer voluntariado era el servicio. Jesús vino para servir, por eso sorprende a los discípulos cuando les dice, va, quítense los zapatos, voy a lavarles los pies. Era una cultura, claro, era una cultura, pero no era Jesús quien tenía que hacerlo, según los discípulos y Pedro más. Pero ¿qué pasó? Él los lavó y les dijo, ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo, lo entenderán después. ¿Por qué? Porque Jesús vino para servir, pero para eso tuvo que humillarse a sí mismo, lo que dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, no de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, aquí podemos hablar de la humildad, pero ¿cómo se puede humillar una persona? Porque no es lo mismo que me humillen como que yo me humille. Si yo me humillo, lo que yo estoy haciendo es rebajar. Yo hago una rebaja de lo que yo soy. Si usted se considera una persona importante, a través de la humildad lo que va a hacer es rebajarse. No porque es el gerente, no porque es el presidente, no porque es el mandamás ni el general del ejército. Si usted se humilla a sí mismo, se va a rebajar de todos los cargos que tiene. Jesús, siendo Dios, se rebajó. Lo que llamamos la kenosis, lo que llamamos el vaciamiento del hombre sobre esta tierra, se rebajó. No se aferró a ser Dios, no se aferró a ser el Hijo de Dios, ni las prebendas, ni privilegios. No tomó nada de eso, por el contrario, se humilló a sí mismo como hombre para morir en obediencia en la cruz. ¿Qué es lo que denota esto, hermano? Cuando toma la forma de siervo y esa humillación, lo que está haciendo Jesús es humillarse también delante del Padre.
Jesús vino a esta tierra hablando del Padre, hablando del reino. Se fue de esta tierra hablando del Padre. Pero, ¿qué es lo que hizo? Obediencia. Obedeció a los mandatos de Dios. Cuando usted lee el Salmo 138, capítulo 138, versículo 6, que creo que se lo proyectan, se va a dar cuenta usted que dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. Por cierto, es un cántico el Salmo 138, porque Jesús es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. El Señor Jesús estaba obedeciendo al Padre. El Padre había predicho en las profecías antiguas de los profetas, e incluso Isaías, el más grande, Isaías 53, donde dice cómo iba a morir el Señor y cuál era el propósito de la muerte de Jesús. Entonces Jesús, sabiendo todo eso, obedecía al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús cumplía con la humildad. Por eso Él dijo en cierto momento, dijo que nosotros aprendiéramos de Él que Él era humilde de corazón. ¿Sabe usted? Jesús cuando nace, dice la palabra, que nació en un pesebre. Eso era una humildad, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, siendo el Hijo de Dios, nacía entre medio de las vacas. Pero eso era humildad, era una aceptación de pobreza, era una aceptación. Por eso los reyes le llevan regalos y entre ellos oro. ¿Por qué? Porque Dios fue humilde en su muerte, así como lo fue en su nacimiento, y fue humilde durante el transcurso de su ministerio, por lo cual, hermano, Él está próximo a sufrir una afrenta, pero nadie puede sufrir una afrenta si no está preparado humildemente hablando. ¿Por qué? Porque la humildad es despojarse, rebajarse voluntariamente de algo. Por eso es que cuando nosotros, digo yo a mí quizás, no a ustedes, ¿no? Me tratan mal y me ponen a prueba si soy humilde o no, porque de inmediato me pongo, soy negrito pero me pongo rojo, y lo rojo denota que estoy avergonzado o cobro venganza. Porque la humildad no aflora. La humildad, hermanos, que tenía el Señor Jesús estaba allí, estaba con Él. Porque Él sabía de que en la cruz iba a haber una afrenta tremenda. En ese lugar que el Imperio Romano había inventado de crucificar. Le dije al principio que era un madero. No, era un madero como cruz. Era un madero vertical y un horizontal. El Imperio Romano inventó ponerle la cabecera y se llamó cruz. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En esa cruz, además de ser un dolor, era una afrenta. ¿Sabe por qué? Sencillamente, hermanos, el tiempo antiguo, las personas, los sacerdotes, incluso las mujeres, los hombres, cuando bajaban una grada o subían una grada, tenían las túnicas largas y no se les debía de ver a los sacerdotes ni el tobillo. Hoy en día van a subir una grada con una falda larga, se la suben hasta la rodilla para subir, ¿verdad? Pero ellos no, se cuidaban y subían despacito, despacito, a no mostrar nada. Entonces Jesús andaba túnica, sí, y llegar a la cruz del Calvario bajo el Imperio Romano, que era drástico en todo. Nadie dijo, déjenlo con ropa y crucifíquenlo con ropa. No. ¿Sabe, hermanos, que ahí estaba la humildad en la cruz? Ahí estaba aquella humildad del Señor que lo caracterizaba. Hoy en día, hermanos, uno de hombre o las mujeres incluso pierden la vergüenza. No es que sean humildes, la perdemos cuando llega al hospital y la enfermera le dice, desvístase. Ah, desvístase. Aquí no está en su casa, desvístase. Y si no se desviste, lo desvisten. ¿No es cierto que no nos gusta vernos en ropas menores con entre otras gentes, hermanos? Pero el Imperio Romano, esa era la afrenta de Jesús. Ustedes saben que lo crucificaron desnudo con una media ropa. Entonces todo el que pasaba meneaba la cabeza, o el Hijo de Dios ahí en la cruz con ropas menores. Hermano, eso era una afrenta. Pero si no estamos preparados para esa humildad, no estamos preparados con esa humildad, la vergüenza va a aparecer. A Jesús lo desnudaron y Él exhibió su cuerpo en forma desagradable, denigrante, lo degradaron, hermano. Entonces esa afrenta tremenda que tenía allí era la deshonra para el hombre, era la deshonra para el criminal, era la deshonra para el que estaban matando, porque era la forma de expresarle al pueblo que era un criminal.
Entonces esa afrenta Jesús la vio, estaba desnudo y se enfrentó al pueblo. Y mire, quiero que lea conmigo Mateo 27. Y Mateo 27 nos habla un poquito de esta afrenta. 27, 39, 43 dice de esta manera. Fíjese que el Señor, no sé qué pensar de ese momento, pero dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar si es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y el 39 dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿No es cierto que esa es una cosa que hacemos siempre? Como queriendo decir, bueno, ¿y que no es José el que predica ahí? Y pueden decir, cuando me vean en una afrenta, van a decir: no, nos equivocamos, nos engañó. Ahí en ese camino donde Poncio Pilato escribió un letrero en 3 idiomas, y esos 3 idiomas que puso fueron hebreo, latín y arameo. ¿Por qué? Porque era una bifurcación de caminos. El Gólgota era un lugar de la calavera, era donde los muertos que ahí crucificaban o morían de alguna manera, los iban a tirar. Era un cementerio y las aves de rapiña hacían su parte con ellos. Eso, hermanos, era terrible. Eso era terrible, y todos los que se juntaban en ese camino y veían a aquel Cristo en deshonra, veían a aquel Señor que les había predicado, lo veían ahora en ropas menores, meneaban la cabeza y decían: ¿y este que no es el que decía que en 3 días derribaba el templo, en un día derribaba el templo y en 3 días lo levantaba? Y este que no es el que salvó a muchos y ahora no se puede salvar él mismo. Y si es hijo de Dios, ¿por qué no se baja de esa cruz? Hermano, todas esas afrentas el Señor las tomó con humildad. Él sabía que se las iban a gritar y se las iban a decir, pero aunque moría ahí en deshonra en esa cruz, él es el hijo de Dios siempre y lo seguirá haciendo, porque esa afrenta, amado hermano, no le hacía nada. Sufrió el dolor. ¿Sabe por qué? Por la ignorancia del pueblo. El pueblo ignorante hacía aquello, hermano, pero ignoraba cosas grandes que no debe de ignorar el pueblo ni la iglesia. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque aquel que ahora vemos en la cruz, aquel que vemos que murió en la cruz, aquel que dio todo en la cruz, es el que se llevaba, según Isaías, la enfermedad suya y la mía. Ese Jesús que estaba allí muriendo en la cruz del Calvario, en esa frente y en ese dolor, es el mismo que llevaba mis rebeliones, es el mismo que por su llaga iba a ser yo curado, es el mismo ahora y siempre. ¿Por qué, amado hermano? Porque aquella afrenta no quitaba nada, al contrario, se llevaba con el dolor el pecado del mundo entero, el pecado suyo y el mío. Por eso que usted es privilegiado, bienaventurado. Cuando recibió a Cristo, usted ha sido eximido de sus pecados. Y aquí la cosa es nueva para toda criatura de Dios. Aquella afrenta valía la pena, sí valía la pena. Ahora que la vemos, tenemos que ir verdaderamente a la cruz del Calvario y revisar cuando hablamos de la cruz. No es que la veneremos ni la queramos besar, como me dijo alguien. No, hay que ir al monte Calvario, ver quién estaba crucificado y creer en ese que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Hermano, el Señor desde antes había aceptado la cruz. Cuando a los discípulos les decía: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Toma tu cruz y sígame, y yo, dice el Señor, te llevaré a donde yo esté, tú también estarás ahí, mi servidor. Pero ¿sabe qué? Quiero leerle lo que dice Juan capítulo 6, versículo 30. Aquí el Señor les está hablando del pan de vida. Pero note usted que Jesús, cuando vino a esta tierra y no se defendió de morir ni ante Poncio Pilato ni ante los poderosos, es porque Él confió en su Padre. Él confió en el que lo había enviado. Y mire lo que dice el Señor en el capítulo 6 de Juan, versículo 30. Dice de esta manera: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obras haces? Y Él les está hablando del pan de vida. Y les dijo: yo soy el pan de vida. Solo ese versículo. Y no los convence.
Y ese no convencimiento es grave, porque mire, váyase al 39 ahora. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El argumento de Jesús fue siempre, mi Padre me ha enviado, mi Padre quiere que así sea, mi Padre sabe lo que está haciendo, pero los que no quieren creer son ustedes. Yo, la promesa que les traigo es que yo voy a resucitar, y si yo resucito, ustedes también resucitarán. ¿De qué está hablando? De la muerte. ¿De qué está hablando? De transición a la vida. ¿De qué está hablando? De una cruz en la que va a ir a morir por la voluntad del Padre. ¿De qué está hablando Jesús? De que lo que está poniendo ahí es su cuerpo, la ofrenda grata y perfecta, última sobre esta tierra. Y quiero que lo vean Hebreos conmigo, donde dice el Señor una profecía. Hebreos no dice quién lo dice, pero aquí está escrito. Y dice el versículo 8 del capítulo 10. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor, amado hermano? Lo que está diciendo a través de estar en la cruz del Calvario. Los sacrificios antiguos van a quedar abolidos. Toda la vertida de sangre de animales queda ya anulada. Porque este sacrificio perfecto, por el cual tengo la afrenta, por la cual me duele, por la cual yo veo su ignorancia, esa es la que ahora yo voy a plasmar en una cruz a través de la sangre preciosa que voy a verter. Eso es lo que decía el Señor. Por eso cuando termina su faena terrenal y dijo consumado es, y esa palabra hizo temblar el universo, esa palabra hizo temblar al mundo entero, y la sigue siendo temblar. ¿Por qué? La palabra de Jesús declara y dice consumado es. Todo está hecho para que tú y yo podamos tener salvación. Y tú que estás viendo la televisión, para ti es la palabra, porque el Señor dijo consumado es una sola vez y para siempre, para que tú te arrepientas. Oye, el Señor lo hizo todo. Por eso la cruz es emblema de perdón y amor también. Y digo esto porque el Señor murió perdonando. Cuando el Señor antes de expirar, de seguro una mirada tierna a todos los que estaban ahí, y dijo una expresión muy sencilla: Padre, dirigiéndose por el que hace su voluntad, Padre, perdónalos. ¿Y cuál es el argumento? Porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que hizo mi Jesús? Sencillamente lo que hizo mi Jesús fue valorar la ignorancia y no la maldad. Porque lo que le hacían era malo, pero no lo tomó en cuenta. Lo que tomó en cuenta fue la ignorancia, y por eso dijo: papá, yo por eso te pido que los perdones, pero sácalos de la ignorancia. Hermanos, ¿cuántos están siendo perdonados ahora y saliendo de la ignorancia? No lo sé cuántos pueden haber, pero yo quiero decirte que en ese momento puso la gracia del perdón en la cruz. Puso la gracia del perdón para que nosotros lo podamos entender. Mira, te voy a contar algo. Isaías 1:18, si podemos ir ahí. Ojo con lo que voy a decir y perdónenme, pero es la verdad y no puedo omitirla. El Señor se enoja con el pueblo. Y cuando leo este versículo me voy a lo profundo de la realidad. Dice el Señor en el versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un cambio que hay de colores. Es un cambio que hay de pensamiento. Es un cambio que Dios quiere hacer en el hombre. ¿Por qué? Sencillamente, amado hermano, porque los hombres no buscan pedir perdón, porque la humanidad no se quiere arrodillar ni ser humilde y rebajarse para hablar con el Señor.
Por eso es que el Señor en este capítulo 18, 1 de Isaías, está diciéndoles esto como a reconvenirlos, pero el efecto es ese, lo anterior es lo grave. Porque ustedes son un pueblo, le dijo, que derramadores de sangre, ustedes son un pueblo desobediente, ustedes son un pueblo que no quieren nada con Dios, me buscan solo en las lunas nuevas, me buscan solo en los holocaustos, me buscan solo en el sacrificio, me buscan solo cuando tienen necesidad. Por eso mejor vengan a mí, estemos a cuenta, que si tus pecados fueran grandes, yo te los voy a perdonar. Y eso mismo está pasando, hermano. Hay personas que en la semana que se celebra en todos los años, van de rodillas penitentemente hablando, van de rodillas pidiendo perdón, van haciendo un pequeño holocausto de ellos mismos. ¿Y qué pasa? Es una vez al año, pero Cristo murió para que usted y yo no vayamos así, sino que todos los días de la vida hay un perdón, hay una absolución, hay algo especial. No es solo un día al año, y ellos llegaban con expiación al año y se iban tranquilos. El otro año voy a pedir perdón. No, aquí está el altar para pedir perdón. Ahí está el borde de tu cama cuando lloras, ahí gimes para pedir perdón. Ahí está el lugar de tu aposento para hablar con el Señor y arrepentirte de lo que has hecho. Ahí está el lugar donde puedes ir a hablar con Él. ¿Por qué? Porque aquí está el significado de la cruz. Ya no es con animales, ya no es con aquellos becerros, ya no es con aquella sangre, ya no. Ahora es la sangre de Cristo la que te lleva con poder, y es la sangre que te va a redimir, es la sangre que te va a rescatar, porque ahora ya no hay penitencias olvidadas. Jesús lo hizo todo por ti y por mí. Ahora la cruz es símbolo de perdón. Cuando tú lees Primera de Juan, en el versículo 9, nos damos cuenta que Juan recoge esto muy bonito, muy lindo, por cierto, porque un versículo clave que podría discernir los demás, dice así: si confesamos, yo lo leo para mí, digo, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. Para eso murió Cristo. Porque usted ahora, hermano, ya no tiene que confesar sus pecados a otras personas. Porque usted ya no tiene que esperar un año para ir a hablar de sus pecados. Se va a morir en ese tiempo. Ahora es todos los días que usted tiene esa dificultad, que puede llegar y al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Ahora es el momento cuando usted puede decirle: Señor, perdóname, que algunas veces como Pablo dijo, lo que quiero hacer hago y lo que no hago es lo que no puedo hacer. Hermano, ahí está la clave de nosotros. Por eso es que usted dije en un momento, es privilegiado cuando se siente que es hijo de Dios. Por eso yo le digo a la televisión, Canal 46, que está transmitiendo, a ti que estás al otro lado, te quiero decir lo mismo. Si quieres ser privilegiado de Dios, hijo de Dios, tienes que recibirlo en tu corazón para que Él te perdone un pasado y vivas un presente tal vez no perfecto, pero Cristo está ahí para perdonarte todos los días de tu vida. No tengas temor de nada, porque el Señor sigue siendo el Señor. Hebreos 10:43 dice de esta manera: los hombres ofrecían holocaustos al año, pero el Señor dijo de esta manera, y lo dije yo hace un ratito y lo vuelvo a decir ahora. El que escribe Hebreos no sabemos quién es, pero en el versículo 8 del capítulo 10 dice primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Hermanos, lo que aquí está diciendo el Señor, lo que aquí está haciendo el Señor, es que nosotros tenemos que ir únicamente a Jesús. Porque los animales antiguos, los holocaustos antiguos que ya dijimos en Isaías, Dios ya no los quiere. Animales engordados, sangre ajena, no quiere. No la sigue queriendo. Para eso envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí. Entonces, si esto es así,
El amor y la misericordia sigue vigente. Si usted no lo cree, le voy a explicar algo. En el capítulo 6 del Génesis, Dios tomó razón para sí y dijo: voy a destruir el mundo. Oiga, qué fatal, qué fatídico, ¿verdad? Qué fatal sería que usted, la NASA, le lance un comunicado: es imposible detener el meteorito grande que viene, se va a estrellar contra la Tierra. No estoy diciendo nada profético, la Biblia ya lo dice. ¿Se asustaría? Sí. Pero Dios dijo que iba a exterminarlos. Eso me dice que Dios se puso él solito a hablar y dijo: los voy a raer de la tierra. Los voy a quitar de la tierra. Yo los hice, pero los voy a quitar. Pero se le cruzó por el camino Noé. Y Noé halló gracia en Dios. ¿Cómo? No me pregunte, quizás habló con él, era un hombre justo, dedicado, no me pregunte, pero halló gracia en él. Y esa gracia que hubo en él fueron las palabras suficientes para decirle: tú hazte un arca, y tú y tu familia métete al arca, y házmele una puerta y yo la cerraré. Oiga, hermano, eso le dijo a Noé. Yo no sé si Noé verdaderamente predicó o Noé anduvo por algún lado allí, no lo entiendo, no sé, 120 años le dio de plazo, pero tú y tu casa entra. ¿Sabe qué es lo que hizo Dios? Tomó una decisión además de la de destruir al mundo. Y esa decisión que tomó fue para que esta chulada de ustedes estén aquí. Fue para que tú que estás en la televisión guapo me estés viendo. Es porque Dios prolongó, la multiplicó la creación para que tú y yo vivamos. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que no ha destruido el mundo y ni lo va a destruir. Y si lo destruye, tú y yo estamos salvos. Tú y yo por la cruz del Calvario somos salvos. Porque el Señor vino en el arca. Tú estás en la mejor arca. Tú estás en el mejor lugar. Con Noé abrió la gracia, pero con Cristo la amplía para que tú y yo seamos salvos. Mira qué lindo. Alguien dice: bueno, ya no nos vamos a inundar porque cuando aparece el arco iris, mira, cuando llueve 3 días se te tapan los tragantes y empiezas a ver que el agua llega a la acera de tu casa y se tapa otro tragante y ves que ya el río principal de aquí de San Salvador, el famoso Acelguate, ya no da abasto y empieza a entrar el agua hasta tu casa, y así cuando sientas vas nadando con tu casa a saber para dónde. ¿Sabe qué, hermano? El arco iris no es que va a detener el juicio de Dios, el juicio de Dios viene. ¿Sabe qué? No ha llovido fuego todavía, esperamos que no llueva, pero vuelvo a decirte, tú y yo estamos en la mejor arca que se llama Jesús. Amor y misericordia provienen de Dios, porque ya no dice Dios los voy a destruir. Halló gracia y la envió con Jesús. Por eso yo digo la cruz del Calvario. Ahí comienza, querramos o no, a gestarse la salvación. ¿Cómo miras tú la cruz? Lo dije temprano ahora. Ese es otro tema. Algunos lo andan colgadita aquí, otros la veneran, otros hacen cualquier cosa. Pero yo lo digo ahora y lo repito: tú puedes amar esa cruz, pero primero tienes que ir hasta el monte Calvario. Primero tienes que llegar hasta donde Jesús fue crucificado. Primero tienes que entender que esa sangre tiene poder. Primero tienes que creer que el que ahí murió, murió por tus pecados. Tienes que creer que fue bajado de esa cruz y quedó como un emblema de frente a dolor, amor y perdón para la humanidad. Pero quien vive y reina por los siglos se llama Jesús de Nazaret, el cual está ahí. ¿Para qué? ¿Sabe por qué? Porque con Noé se perdió la gente y solo 8 se salvaron. Y yo te agrego ahora en esta mañana a ti y al televidente que está aquí viendo este programa, yo te digo, si Dios salvó 8 con Noé, ahora con Cristo salva al mundo entero. Por eso la palabra dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Este es lo que le da la vuelta al mundo, amado hermano. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Terminemos, Efesios 2. Aquí
escribe el apóstol algo muy bonito que tiene relación con lo que Jesús hizo en la cruz. 2:14 dice de esta manera, Efesios 2:14. Ustedes llegan más rápido que yo y también ya llegó el varón aquí. Efesios 2:14, estamos leyendo. Dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto tiene relación con el cambio que hubo cuando después de Noé Dios llamó a Abraham. Y la bendición de Abraham fue extensiva para los hombres. Y de eso habla de dos pueblos. Y luego sigue diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice ahí? Miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dispuso que su Hijo muriera en una cruz, en una afrenta de dolor, para expresar su amor y su misericordia a los pueblos del mundo, para darle la absolución al pecador, para salvarlo para vida eterna. Eso es la iglesia, eso somos ahora. Yo creo y estoy convencido de que usted está en el mejor lugar. Y no tenga ningún temor ni duda, usted está en el mejor lugar, porque Cristo cuando venga lo que lleva es su iglesia. Padre, gracias. Miembro de la familia de Cristo por esa cruz, por lo que ahí se gestó, por lo que ahí se hizo y se dijo, se convirtió en el emblema de Dios. Claro que representa la muerte, pero también representa la vida. Y representa el último sacrificio grato y perfecto para Dios. Mientras usted está orando, yo quiero preguntar, ¿entre ustedes habrá alguien que no ha recibido a Cristo? Es posible que usted haya venido varias veces y ha oído prédica, pero no ha recibido a Cristo. Si esa persona está aquí, solo levante su mano, yo quiero verla levantada para orar por usted. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, levante su mano, yo quiero orar por usted. No importa la edad, si está aquí, levante su mano. A ti que estás viendo la televisión, posiblemente nunca has hecho esta oración, pero yo te voy a pedir que la repitas ahora. Si está en tu corazón hacerlo, hazlo, porque con la boca vas a confesar para salvación, pero con tu corazón para la justicia de Dios. Y dile así: Señor Jesús, reconozco que moriste en una cruz y que por esa sangre preciosa salvas la humanidad. Yo me confieso ante ti como pecador, pero me arrepiento ahora porque quiero recibirte como el Salvador de mi vida. Anota, Señor, mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú vengas yo pueda decir presente. Si tú has dicho esa oración y tú que estás aquí presente la has dicho, tú eres salvo. Porque la iglesia ama la cruz, porque allí murió Jesús. Póngase en pie conmigo por un momento.